Bueno, una manera de empezar a pensar juntos, puede ser preguntarnos dónde estamos hoy. Esa es una pregunta enorme, ¿no? Tiene muchas dimensiones. Yo voy a indicar solo un par de ellas. Estamos, claro, pues en 2014, a comienzos de 2014. Bueno, 2014 va a ser el año en que se van a cumplir 150, un siglo y medio, de la fundación de la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores. Estamos con esto de los centenarios y los aniversarios, nos están mareando mucho con la Primera Guerra Mundial, que es verdad, este año también será el centenario de la Primera Guerra Mundial, pero deberíamos probablemente estar prestando más atención a que hace un siglo y medio se fundó la Primera Internacional. Esa Primera Internacional en la cual estaban juntos Marx y Bakunin y mucha otra gente, por supuesto, trabajadores, trabajadoras, y pensadores también, y agitadores y activistas como Bakunin y como Marx. Un siglo y medio después, y al borde de un abismo en lo social, en lo ecológico, sería interesante poder debatir en nuestras asambleas hoy con Marx y con Bakunin y ver su opinión sobre dónde nos encontramos, ¿no? Bueno, en 2014, un siglo y medio después de la AIT, estamos también como 7 u 8 años después del comienzo de eso que llamamos el cenit o el pico del petróleo. Una expresión que debería sonarnos, que debería ser muy importante para todas y para todos, porque pocas circunstancias más aparte de esa, digamos, con la misma importancia que esa, van a decidir lo que será o no nuestra vida en el siglo XXI. Hay pocas circunstancias que vayan a determinar con más fuerza lo que nuestras sociedades puedan o no hacer en los decenios que vienen, que van a ser muy duros. Y sin embargo, no es que tampoco estemos escuchando hablar demasiado sobre eso o estemos prestando demasiada atención. Tampoco eso es tan raro, ¿no? Un investigador llamado Dennis Meadows, un científico experto en sistemas, que fue uno de los autores de un importante trabajo publicado hace ya muchos decenios, en 1972, que se llamaba Los límites del crecimiento. Este Meadows se encontró hace no mucho, lo contaba en una entrevista hace 2 años, con uno de los altos responsables del Banco Mundial, o sea, uno de esos miembros pues, de la élite transnacional que están decidiendo ahora en la economía y en la política, tomando decisiones que afectan pues, al mundo entero, el responsable en concreto del Banco Mundial para la aviación, el que se ocupa de los asuntos de la aviación a escala planetaria. Y este le contó que en el Banco Mundial, en una institución de ese tipo, ¿no?, estaba prohibido hablar del cenit del petróleo o del pico del petróleo. Era un asunto tabú. Si alguien lo hacía en ese medio, lo cambiaban de departamento o lo echaban, en fin, era silenciado. El cenit del petróleo es esa fase de la historia de la humanidad en la cual la energía muy abundante y barata de la que hemos dispuesto en las zonas ricas de este planeta en los decenios anteriores se acabó, queda por detrás de nosotros esa fase, ¿no? Esa situación que ha moldeado el mundo en el que estamos, la forma de nuestras ciudades, la manera como nos alimentamos, cómo nos calentamos, cómo nos desplazamos, cómo nos divertimos, que esa sobreabundancia de energía barata a la que nos hemos acostumbrado, pues ya no va a estar con nosotros. Bueno, también ahí es donde estamos, ¿no? 6 o 7 años ya desde que llegamos a ese cenit del petróleo, ¿no?, para lo que es el crudo de mayor calidad a partir de 2005. Y no me voy a detener mucho en ello, pero es muy importante porque esa es una de las razones, el que ya estemos en esa fase, una de las razones que hace muy poco verosímil que vayamos a regresar nunca
a esas fases de crecimiento económico, esas situaciones de crecimiento económico impetuoso que durante algún tiempo, en realidad muy poco tiempo en términos históricos, pero eso dio forma al mundo en el que estamos, durante unos pocos decenios se consideró como algo habitual. Y bueno, también estamos en 2014, pues a muy pocos años de que se nos cierre la posibilidad de evitar un calentamiento climático rápido y descontrolado que precipite un colapso ecológico-social. También para eso tenemos muy poco tiempo, ¿no? Todos los datos científicos apuntan en ese sentido. No es un problema que nos hayamos encontrado de repente encima de la mesa, ¿no? Lo que es la física básica del calentamiento climático por el cambio que estamos introduciendo pues, en la atmósfera del planeta y conectado con la atmósfera, por ejemplo, pues, con los mares, las aguas de los mares. La física básica de eso la conocemos desde hace más de un siglo. Las mediciones primeras de cómo estaba aumentando en la era industrial pues el nivel de dióxido de carbono y de otros gases en la atmósfera pues empezaron en los años 50 del siglo XX. El problema se caracterizó ya adecuadamente en los años 70 y 80 del siglo XX y sin embargo durante todo ese tiempo esencialmente no hemos hecho nada. O sea, estamos como si de repente nos hubiéramos despertado esta mañana y nos encontrásemos con ese problema enorme, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que sucede es que también ahí, en ese campo como en otros, pues hay esfuerzos. Antes me refería a esa prohibición de hablar del cenit del petróleo en el Banco Mundial. Se han desplegado esfuerzos grandes, bien organizados, por parte de centros de poder muy importantes, comenzando por las empresas petroleras, en los últimos decenios, para que no hiciéramos nada, básicamente, en relación con el calentamiento climático. Bueno, ahí estamos también, ¿no? Con muy pocos años ya para evitar ese calentamiento climático rápido y descontrolado. Nos encontramos entonces en lo que se puede llamar, yo lo vengo llamando desde hace algún tiempo, el siglo de la gran prueba. El siglo XXI va a ser para nosotros un siglo duro, un siglo difícil. Yo creo que el siglo en el cual pues, la humanidad va a tener que hacer frente a las pruebas más difíciles frente a las cuales se ha encontrado a lo largo de toda su historia. Va a ser un siglo caracterizado por la escasez de recursos básicos, no solamente el petróleo, no solamente los combustibles fósiles. Bastaría con pensar simplemente en cómo estamos ahora obteniendo en este sistema agroindustrial mal organizado, pues estamos obteniendo buena parte de nuestra comida a partir de, por ejemplo, fosfatos, minerales de fosfatos necesarios para fabricar fertilizantes de síntesis, y también esos depósitos de fosfatos son escasos. Y estamos acercándonos también a su cenit o pico, que tendrá lugar, según nos cuentan los geólogos, pues hacia los años 30 de este siglo, o sea, de aquí a 15, a 20 años, ¿no? Bueno, ahí estamos, ese es el mundo en el que nos encontramos. Esa es la clase de amenazas que tenemos delante de nosotros, aunque nos cueste mucho mirar hacia realidades tan duras, ¿no? De manera que echar del poder al Partido Popular, ese reto que para la mayoría de la gente que podemos considerar de izquierdas ocupa casi todo el horizonte político de 2014, ¿no? Si tuviéramos que hacer una encuesta rápida ahí sobre el deseo político así más urgente, pues seguramente saldría ese. Eso es un juego de niños comparado con los verdaderos retos políticos que tenemos ante nosotros, aunque nos cueste mucho mirar hacia eso y darnos cuenta de dónde estamos, ¿no? Bueno, y podemos preguntarnos, además de dónde estamos, quiénes somos esos que nos preguntamos dónde estamos, ¿no? ¿Qué somos? ¿En qué qué éramos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿En qué nos hemos ido transformando? El jueves pasado murió un amigo, un poeta, escritor,
flamencólogo también, experto en flamenco, Félix Grande, un amigo mío, ha muerto pues con pocos días antes de cumplir 77 años, ¿no? Y en uno de los artículos necrológicos que se escribía en la prensa sobre Félix, un periodista sugería que Félix, igual que Octavio Paz, había creído que la democracia era el arte de convivir y no de cambiar al hombre. Sí y no, diríamos, le diría yo, ¿no? Si pudiera, vamos, de hecho sigo conversando con él, pero digamos, si lo tuviéramos aquí con nosotros en esta mesa, habría que decirle probablemente sí y no, como nos pasa con tantos otros asuntos humanos importantes, los de verdad importantes. Muchas veces tenemos que contestar sí y no a esos asuntos en los cuales pues, nos topamos con la ambigüedad humana que es un rasgo pues, tan fuerte en nosotros, ¿no? que nos constituye. No es que convivir sea sencillo, no es que construir juntas la ciudad sea sencillo, no es que acoger al extranjero sea sencillo, ¿no? Esto de convivir y no transformar al ser humano. Pero podemos renunciar a la idea de transformar a los seres humanos si pensamos en ese horizonte ante el que estamos y que antes os describía. Si hablamos de democracia en serio o si hablamos de sustentabilidad en serio y pensamos en lo que somos ahora colectivamente, ¿no? En un barrio como Rivas, en una ciudad como Madrid, en un país como España, si pensamos en lo que somos colectivamente, podemos realmente avanzar hacia una democracia en serio, hacia una sociedad que haga las paces con la naturaleza. Y la política no tiene que plantearse eso, habría que dejar quizá la transformación del ser humano a la cultura, la ética y la política que forman parte, claro, de la cultura de una sociedad, la práctica, la praxis, no tienen ahí su palabra que decir. Bueno, eso yo creo que sería bastante inverosímil, ¿no? Habría que discutirlo con Félix, bueno, y con Octavio Paz también, si estuviera cerca de nosotros como Félix todavía lo está mucho más, en fin. Si hay tiempo luego y quizá les termine leyendo un poema de Félix Grande. Pero esta pregunta, este par de preguntas que estoy sugiriendo, ¿no? Preguntarnos dónde estamos y luego preguntarnos quiénes somos delante de ese horizonte pues bastante duro que es el nuestro. Hace unos días escribía unas líneas donde contaba cómo en el bar donde suelo desayunar por las mañanas, donde tomo un café y una tostada con tomate y aceite, pues eso me cuesta 2,40 €. Un bar de la calle de San Bernardo. Y según los días, por la mañana pues están 2 camareros, según la hora y los días, estoy con uno o con otro. Entonces, el mayor de esos 2 camareros, al darme la vuelta, me entrega las monedas en la mano. Yo me las guardo en el monedero y ya está. Sin embargo, si me da la vuelta el camarero más joven, que tiene las cosas un poco más claras, siempre lo hace en un platillo de plástico. Y si me da las monedas en un platillo, entonces dejo propina, por lo menos dejo 10 céntimos. Eso no es nada raro. O sea, funcionar de esa manera automatizada, es como normalmente funcionamos los seres humanos, ¿no? Me dan la propina en la mano, me dan la vuelta en la mano, me guardo las monedas. Me dan la vuelta en el platillo, dejo propina. En un caso, mi conducta es completamente predecible por las mañanas en el bar. En ese caso, dejar propina o no depende de factores contextuales que son sencillos, ¿no? Quizá lo que está en juego pues, es una especie de norma personal en la cual yo me digo no dejes el plato vacío mostrando tu tacañería, ¿no? o algo parecido. Claro, si no hay platillo que evidencie mi tacañería, pues no funciona ese mecanismo. Pero lo importante es que muchas de nuestras decisiones de mayor trascendencia, ¿no? Por ejemplo, ayudar o no a una persona que vemos en un peligro cerca de nosotros, o participar o no en una lucha social,
junto con vecinos de nuestro barrio, o en una de las mareas, o en un comité de huelga, en muchos otros contextos, también son esas decisiones en alta medida dependientes de los contextos, ¿no? Bueno, ahí eso lo estudian ahora pues, investigadores de distintas disciplinas. Es también a ese tipo de factores de contexto se referían hace ya tiempo pues, distintas corrientes en ciencias sociales que a veces agrupamos bajo la etiqueta de institucionalismo. Bueno, la importancia de los contextos, de las instituciones, en lo que hacemos o dejamos de hacer los seres humanos, ¿no? En la orientación de nuestra conducta política, ética, de nuestra práctica. Un economista marxista, Michel Husson, por ejemplo, hace no mucho, destacaba la importancia de cómo instituciones deliberativas del tipo de los tribunales, lo que se llama a veces tribunales ciudadanos y otras veces conferencias de consenso, que son instituciones donde se juntan mecanismos de democracia, donde se emplean mecanismos de democracia directa para deliberaciones que permitan avanzar en cuestiones sociales importantes. No entro en el detalle, pero decía Husson que en una sociedad que quisiera avanzar hacia una democracia de verdad, una democracia que llamaríamos participativa, ese tipo de instituciones, como medio de reapropiación de los debates entre expertos y para soslayar a los grupos de presión, son muy importantes, ¿no? Y decía, no se trata de un sustituto de la democracia parlamentaria o de una instancia de decisión que en pocos días pueda cumplir con un largo y complejo trabajo de deliberación de la sociedad sobre sus opciones próximas, pero sí que revelan, decía, la decisiva importancia de las reglas institucionales y del proceso de intercambio y confrontación. De forma casi natural, decía Husson, de ahí surgen, del trabajo de esta clase de instituciones, tribunales ciudadanos, orientaciones favorables a soluciones no mercantiles o a la puesta en marcha de bienes públicos. O dicho de otra manera, que es a donde quería llegar, con otras reglas de juego, con otras instituciones formadas por otras reglas de juego, emergen propuestas que apuntan al bien común en vez de la defensa a ultranza de los intereses individuales o corporativos. En otro contexto, en un contexto distinto, la misma gente se comporta de manera distinta, ¿no? Bueno, eso nos llevaría a yo esto lo recuerdo siempre desde que lo leí la primera vez hace muchísimos años, una frase de Brecht, el poeta alemán, que decía en el marco de esos debates sobre el hombre nuevo, los hombres y las mujeres nuevos en el seno de los movimientos socialistas y comunistas del siglo XX, decía Brecht, el hombre nuevo no es más que el hombre viejo en situaciones nuevas. Y lo que yo acabo de evocar ahora, pues en relación con esa propina o no en el bar, o con ese funcionar, tomar decisiones mejores o peores, por ejemplo, más democráticas o menos democráticas, en función de las reglas del juego con las cuales estemos operando, todo eso iría en el sentido de lo que nos señalaba Brecht con esta idea de el hombre nuevo no es más que el hombre viejo en situaciones nuevas. Con eso, entonces, pensaríamos que habíamos resuelto ese problema secular, ¿no?, de la transformación humana, ¿no?, lo que nos decía Félix Grande sobre la democracia, convivir en lugar de cambiar al ser humano. Bueno, no parece, por eso decíamos sí y no parece que la cosa vaya del todo por ahí, ¿no? Muchas y muchos de nosotros querríamos derrocar toda situación en la que el ser humano yace como un ser envilecido, esclavizado, abandonado, despreciado. Decía Marx, esas son un par de líneas bien conocidas de Marx en un texto suyo de Juventud. Pero ¿cómo se cambian esas situaciones? ¿Quién educa al educador? ¿Quién vigila al guardián? ¿Cómo damos forma a los contextos que van a dar forma a las conductas buenas o malas de los seres humanos? ¿Cómo lo hacemos sin disponer ya, al menos, de algunos hombres nuevos y mujeres nuevas dispuestas a arrostrar sacrificios por el bien común? De ahí que, desde la izquierda, este problema del huevo y la gallina, ¿no?, si queréis, pues del huevo emancipatorio y la gallina de liberación, lo hayamos tenido que evocar muchas veces, le hayamos dado muchísimas vueltas, ¿no? Por un lado tenemos ese
esa sólida frase de Brecht, el hombre nuevo, la mujer nueva no es más que el hombre viejo en situaciones nuevas, pero por otro lado tampoco podemos olvidarnos, ¿no?, pues en la línea, la importancia que le daba Ernesto Guevara, el Che, a esa cuestión de la transformación humana si es que queremos avanzar hacia otra sociedad. Uno de mis maestros, Manuel Sacristán, insistía en la necesidad de un cambio cultural profundo y decía, ¿no?, hace ya años, en una conferencia, hace ahora 30 años, un sujeto, decía, que no sea ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es un individuo que tiene que haber sufrido un cambio importante. Si les parece, para llamarles la atención, tiene que ser un individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llamaba una conversión. Los cambios necesarios en este horizonte durísimo ante el que estamos, que hace 30 años ya se veía y que ahora pues lo tenemos todavía más cerca, los cambios necesarios, decía Sacristán hace 30 años, requieren pues una conversión, un cambio del individuo. Lo podríamos decir así, ¿no? Los cristianos saben que en la gran mayoría de los casos, para llegar a ser personas decentes, necesitamos de alguna manera rompernos y reconstruirnos, ¿no? Y a eso lo llaman conversión. Bueno, quizá los militantes y las militantes de la izquierda no deberíamos ignorar algo tan básico. Y entonces ahí estamos reclamando de nuevo, de alguna manera, un hombre nuevo y una mujer nueva, ¿no?, bajo la idea de autoconstrucción o de reconstrucción político-moral. Bueno, parece no haber salida, ¿no?, a ese dilema aparente, ¿no?, del huevo y la gallina, el huevo emancipatorio y la gallina de liberación, más que darnos cuenta, la salida es darnos cuenta de que esos están relacionados con bucles, digamos, de retroacción, ¿no? Como decían los viejos filósofos dialécticos, el huevo, digamos, actúa sobre la gallina y la gallina actúa sobre el huevo. O como lo formuló Marx en la tercera de sus tesis sobre Feuerbach, decía: la teoría materialista de que los seres humanos son producto de las circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los seres humanos transformados son producto de circunstancias distintas y de una educación transformada, esa teoría materialista olvida que los seres humanos son precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. La coincidencia de la transformación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente, termina ese viejo texto de Marx, solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Echar del poder al Partido Popular o ganar unas elecciones es pan comido en comparación con esa tarea de praxis, de reconstrucción y de autoconstrucción a la que nos autoconvocamos. Y ahí tenemos que preguntarnos si lo hacemos de verdad, si podemos también en esa dimensión. Bueno, y por aquí llegaríamos a la necesidad, por esa vía, ¿no?, esa evocación pues, de el tipo de transformación cultural y de cambio vital que necesitamos, llegaríamos a la idea de militancia, diría yo, no en el sentido solo estrecho, sino en un sentido amplio, y me gustaría pues, también convocarnos a ese tipo de militancia política, de militancia moral y de militancia de la vida y de la alegría. Y con eso termino. Voy a terminar, como os decía antes, leyendo un poema, pues un poema de Félix Grande en homenaje al propio Félix, y me gustaría que fuera también en homenaje a Miguel Romero, otro amigo y una persona muy cercana que murió hace muy pocos días, y pocos días antes también que Félix. Entonces, por los dos, por Miguel y por Félix, el poema con el que cierra una edición de su poesía completa. Tal como están las cosas, tal como va la herida, puede venir el fin desde cualquier lugar. Pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar. Puedo morir de insomnio, de angustia o de terror,
o de cirrosis, o de soledad, o de pena, pero hasta el mismo fin me durará el fervor. Me moriré diciendo que la vida era buena. Puedo quedar sin casa, sin gente, sin visita, descalzo y sin mendrugo ni nada en mi alacena. Sospecho que mi vida será así y ya está escrita, pero caeré diciendo que la vida era buena. Puede matarme el asco, la vergüenza o el tedio, o la venal tortura, o una bomba homicida. Ni este mundo ni yo tenemos ya remedio, pero caeré diciendo que era buena la vida. Tal como están las cosas, mi corazón se llena de puertas que se cierran con cansancio o temor, pero caeré diciendo que la vida era buena. La quiero para siempre, con muchísimo amor. Gracias.